Hola, muy buenas tardes para todos. Nuevamente dándole gracias a Dios por un día más de vida y por tener la magnífica oportunidad de llegar a sus vidas y a sus hogares con este espacio Lili contigo. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Ya dándole la despedida de este día, llenos de gratitud, llenos de fe y sobre todo muy agradecidos con Dios por un día más de vida. Cualquiera que sea tu situación, recuerda siempre agradecer, porque aún en la prueba, aún en las dificultades, encontramos la oportunidad para ser mejores. Recuerden quien les habla, Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga, especialista en adicciones. Nuevamente aquí con ustedes. Ayer no pude llevar a cabo este envío, puesto que me encontraba en carretera. Pensé llegar un poco más temprano a mi lugar de destino, pero no fue posible, entonces decidí hacerlo el día de hoy. Pero recuerden que normalmente estamos lunes y viernes a las 6 de la tarde. Hoy los saludo desde un lugar mágico, un lugar maravilloso. Me encuentro en la ciudad de Villavicencio. Decidí junto a mi esposo salir, compartir, estar en un tiempo especial con nuestros hijos que ya llevaban 7 meses en casa sin ver la creación, la naturaleza. Entonces decidimos viajar y hoy los saludo desde un lugar muy especial, rodeado de personas especiales, un lugar mágico donde pretendemos compartir, descansar y aprovechar mucho el tiempo, obviamente sin desconectarnos de nuestro gran compromiso y nuestra gran responsabilidad, que es seguir llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría y un mensaje de prevención a sus hogares. Buenas tardes para todas las personas que se van conectando. Un saludo a Sorangi, un saludo a Otilia, muy bien, a Fernando, a Magis. Hola Mayito, te extrañamos. Fernando Cabrera, a todos muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a meterle toda la energía a este live porque tenemos un tema que es bastante interesante, un tema del cual vamos a aprender demasiado. Entonces es el tiempo de compartir, de etiquetar a otras personas, es el tiempo de que me ayudes por favor invitando a otros a que nos sigan, a que se den cuenta que estamos desarrollando esta actividad. Entonces muy buenas noches para todos, qué alegría de verdad saludarlos. Recuerden, un saludo y un abrazo muy fraternal de parte de la IPS Fundación Caminando hacia la Luz, donde estamos trabajando hace 18 años en procesos de rehabilitación, procesos de acompañamiento a personas con problemas de drogadicción. Entonces, un saludo muy especial para todos, mi cariño especial, el cariño del líder Elías, con mucho cariño los saludamos. Y bueno, el gran desafío en este momento es compartir e invitar a otros. El tema de hoy se llama la culpa y su función. Entonces quiero que me ayude a compartir este live, que etiquete a otras personas, porque mirándolo de fondo es un tema con el cual muchas personas luchamos, y si no aprendemos respecto a él, a veces nos encerramos en un laberinto muy profundo. Entonces, el tema de hoy es la culpa y su función. Estamos a tiempo de invitar a otras personas, de compartir, para que las personas se unan y puedan crecer en compañía. Ayúdanos a ayudar. Recuerda que a través de compartir, a través de difundir lo que aquí hacemos, nos puedes ayudar a transformar la vida de otras personas, nos puedes ayudar a llevar el mensaje de lo que hacemos y de lo que somos como IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Muy bien, un saludo para todos, gracias por sus mensajes. Hola Sorangi, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, la culpa y su función. Una palabra que simplemente tiene 5 letras, pero que en su realidad tiene muchísima función y muchísima importancia. Cuando hablamos de culpa, hablamos de esa experiencia que llega a ser un poco tormentosa, esa sensación que las personas sienten al romper el ideal que otros tienen de ellos. Se siente culpa cuando rompemos con parámetros culturales, cuando rompemos con parámetros religiosos, con parámetros de pensamiento familiar, de ideología familiar, cuando rompemos los parámetros de un grupo o cuando rompemos con unos esquemas ya definidos. El tema de la culpa es un tema al que debemos prestar mucha atención porque aparece como un sentimiento
al cual todos acudimos, ¿cierto? Cuando sentimos dolor, cuando sentimos vergüenza o cuando sentimos arrepentimiento por algún acto que hemos cometido, pero desafortunadamente hay personas que no saben gestionar ese sentimiento y la culpa se les puede volver su propia prisión o su propia cárcel. Vivir con un sentimiento de culpa eterno, profundo, una culpa tóxica, llega a ser un karma bastante fuerte, puesto que las personas tienden a encerrarse en la culpa, a no gestionar emociones y a hacer una especie de estancamiento a causa de la culpa. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es la función de la culpa, por qué experimentamos culpa y qué hacer para gestionarla, cómo salir, cómo enfrentar esos errores, cómo enfrentar esas equivocaciones y cómo poder dar un paso de progreso, un paso de avanzar, un paso de crecer. Entonces, bienvenidos a todos. Hola, Juan Felipe, un saludo muy especial a la sede de Pitalito, Vive IPS, Gustavo Lindo, a Ponte Serna, bienvenidos a todos, Hernán Rodríguez en el Espinal, Lady Claritza, amiguita, un saludo muy especial. Gracias a todos por sus mensajes. A ver, vamos a compartir, invitar a otros. Recuerden, lunes y viernes. Hoy estamos aquí haciendo una sección porque pues ayer no alcancé a llegar, pero bueno, hoy quise reponer este espacio día martes, pero normalmente lunes y viernes. Saludándolos desde la hermosa ciudad de Villavicencio. Aquí estamos, vinimos a pasar un tiempo muy especial de familia con mis hijos y mi esposo, pero no nos desvinculamos de los grandes compromisos que tenemos con ustedes. Entonces, el tema de hoy es la culpa y su función. La culpa también es entendido como un estado afectivo en el cual la persona llega a experimentar un conflicto por haber hecho algo que no debió hacer o por dejar de hacer algo que sí debía hacer. Por lo general, cuando hablamos de culpa, hablamos de omisión o acción, de aquello que omitimos, que no hicimos, de aquello que no hicimos por alguien, de aquello que no hice por mí misma, de aquello que no hice por una persona que necesitaba algo de mí, o también por la acción. Cuando hablamos de la culpa, hablamos de dos sentimientos y uno de ellos es, el primero es aquello que yo omití. Entonces, como no hice, como no estuve, como no di, como no manifesté, como no acompañé, eso me genera una culpa. Esa es la culpa por omisión. Es cuando dejamos de hacer algo, o por alguien o por nosotros mismos. Y también está la culpa por acción, y fue cuando hicimos algo que dañó a alguien o cuando hacemos algo que afecta a otras personas, que afecta a mi familia, que afecta a mis vecinos, que afecta a mi grupo laboral o que afecta a mi relación de pareja. Entonces, la culpa es originada por esa omisión o por esa acción, la cual tuvo como resultado final dolor. Sentimos culpa cuando realmente no hicimos algo por alguien o por nosotros, o cuando nuestra acción impactó negativamente la vida de otros. Pero la culpa es un sentimiento muy profundo. La culpa realmente es muy difícil de disipar, es muy difícil de entender. De hecho, cuando hablamos de la culpa estamos hablando de un sentimiento muy subjetivo, porque lo que para ti puede ser terrible, puede que para mí no. Por eso muchas veces la gente le dice a uno, pero usted no siente culpa, es que usted es un sinvergüenza, usted por qué no reconoce lo que hace, o por qué le cuesta tanto darse cuenta del daño que hace. Resulta que muchas veces lo que para mí puede ser terrible, para otra persona puede que no lo sea. Entonces, por eso hablar de la culpa es hablar de un sentimiento que es muy subjetivo y que tiene distintas dimensiones. Cuando hablamos de la culpa, estamos hablando propiamente de la capacidad de conciencia. Es la capacidad que tiene el individuo de darse cuenta, de reconocer, de razonar el efecto de algo. Cuando hablo de culpa, estoy hablando de un estado de conciencia. Entonces, hablar de culpa es entender qué tan consciente es una persona de lo que hizo, qué tan consciente es de aceptar o de reconocer el impacto de sus acciones. Eso le cuesta mucho a la gente, eso nos cuesta mucho aceptar. ¿Qué es aceptar?
¿Qué es reconocer? ¿Qué es lo que yo debo reconocer? Cuando nosotros no aceptamos, no cambiamos. Cuando nosotros no reconocemos, no modificamos. Entonces, ese estado de conciencia es un estado en el que se llega y que por lo general siempre hay quien señale tu culpa, y hay personas especialistas en culpar a los demás. Hay personas que se dedican definitivamente a hacer sentir a los demás y todo el tiempo le están diciendo por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Sí, es muy típico oír esa frase, pero hay personas especialistas en culpar al otro. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de esta crisis si todo el tiempo tengo a alguien que me está culpando? ¿Cómo hago para salir de este dolor, para salir de este sentimiento si todo el tiempo me están culpando? Tenemos que aprender a entender eso, que la culpa es el origen de una acción o de una omisión, y a su vez siempre tendremos a alguien que se encargue de recordarnos nuestros errores o de, digamos que, cimentarlos. Hay personas como especialistas en hundir a otros y pues cumplen una función en determinado momento, pero también llega un momento donde esas personas se vuelven tóxicas y no nos dejan avanzar. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Marta, Viviana, Mariela, gracias a todos. Por favor, compartir. A ver, el gran reto hoy es compartir, suscribirse al canal de YouTube. Bienvenidos. Si conoces a alguien que les sirva este video, que es a todo el mundo, porque el tema de la culpa es algo con lo que todos los seres humanos tenemos que atravesar y vivir. Entonces comparte, etiquete, ayúdame a ayudar. Recuerda que es una labor de compromiso y solidaridad, es enseñar. ¿Cuántas veces compartimos memes, compartimos videos, compartimos cosas que de pronto no construyen? ¿Cómo no hacerlo con estos espacios que tienen un sentido social y sobre todo un propósito en la salud mental? Muy bien. Cuando hablamos de la culpa también tenemos que hablar del castigo como un aliado de la culpa. Hay personas que al señalar al otro por sus errores o al señalarse a sí mismos se castigan muy duro y no entendemos y no gestionamos la culpa. Entonces nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados, pero hacemos en torno a ello todo un escenario de dolor y nos cuesta trabajo salir. Hay personas que pueden durar toda la vida con un sentimiento de culpa y esto le va a traer unas consecuencias en su salud mental, en su bienestar psicológico, en el desarrollo de sus relaciones interpersonales, en su autoestima, en su forma de posicionamiento frente a la vida. Yo no sé si ustedes creen en eso, pero pues yo no es tanto que lo crea, sino que, digamos, veo en ciertas personas que uno de solo verlas les ve una carga de dolor y uno dice, venga, esta persona se ve mal, esta persona no avanza, es una persona que se ve estancada, es una persona que no se le ve como ese ímpetu para la vida, es una persona que todo el tiempo está hablando en negativo, es una persona que se recrimina, es una persona que solo se ve sus defectos o que todo el tiempo se queja de todo. Esas personas están cargadas de culpas no resueltas, están cargadas de culpas tóxicas. Eso que los lleva a la depresión, eso que los lleva al aislamiento, eso que los lleva a la tristeza, es lo que hace que la persona definitivamente no surja, es lo que hace que la persona se estanque. Entonces la culpa asociada al castigo es muy peligrosa. De hecho, la mayoría de suicidios, la mayoría de adicciones, la mayoría de conflictos sociales y familiares tienen un gran ingrediente de culpa. La persona se siente tan mal, la persona no ha superado el evento, la persona no ha superado eso que siente, por lo tanto se desahoga a través del consumo de sustancias psicoactivas, se desahoga a través de lesionarse, del cutting, de quitarse la vida, de hacerle daño a otras personas. Entonces, hablar de la culpa no es así como pasar así por mi culpa y ya. No, eso tiene un fondo y tiene un gran impacto desde el escenario psicológico. Si bien es cierto, cuando experimentamos la equivocación y el error, también psicológicamente las personas asumimos dos posiciones. Tenemos esas posiciones que son asociadas a los mecanismos de defensa y es la manera mediante la cual yo me quiero defender. Entonces, para no asumir, tengo que encontrar la manera de esconderme y la manera en que nos escondemos es a través de la represión. La represión es sinónimo de negación. No acepto lo que pasó, me justifico, me victimizo, yo no lo hice.
definitivamente me equivoqué, pero no es para tanto. Hay culpas que se reprimen. Hay personas que hacen un bloqueo, que ponen una barrera y les cuesta muchísimo reconocer su responsabilidad. Cuando hablamos de culpa, hablamos también de responsabilidad. De hecho, hay unos lemas que se usan mucho en los modelos de tratamiento y es: no soy el culpable de mi adicción, pero sí soy el responsable de mi recuperación. Bueno, no eres el culpable. Realmente eso de no ser culpable o sí ser culpable está también muy enmarcado como en un concepto religioso de pecado, de lo bueno, de lo santo, de lo puro, pero desde lo psicológico se ve como la capacidad de reconocer que me equivoqué. Esa es la culpa. Me siento culpable y reconozco y acepto que me equivoqué. Pero las personas usan dos mecanismos de defensa. El primero es la represión, que es asociado a la negación. No acepto, no reconozco, minimizo, pero no fue tan grave, pero yo tampoco lo quería hacer. Y hay personas que uno las ve y uno dice: venga, pero ¿cómo lo hace para vivir tan relajado? Y uno dice: pero se relajó. No, simplemente reprimió ese sentimiento. ¿Qué es lo peligroso de reprimir ese sentimiento? Que a través de los años ese sentimiento vuelve. Por eso hay personas que hoy pueden tener 25 años y todavía viven con el sentimiento de culpa de no haber vivido una buena adolescencia, de no haber amado a sus padres, de no haber respetado a sus maestros, de no haber sido buenos padres, de haber sido malos hermanos. No sé si logro conectarme con ustedes, o ustedes se conectan con lo que les estoy diciendo. El reprimir y el no aceptar nuestras equivocaciones y el no aceptar la dimensión de la culpa, pues automáticamente hace que hagamos negación, pero a través del tiempo eso se convertirá en un sentimiento profundo, difícil de superar, y más si no buscamos ayuda. Entendamos también que el segundo mecanismo de defensa es la proyección. Es ese mecanismo de defensa mediante el cual yo veo a mi víctima como culpable. Ejemplo, ¿qué es la proyección? Es el hombre, por ejemplo, que llega y le pega a su esposa y después, para reconciliarla, le dice: yo no te quería pegar, lo que pasa es que tú me hablaste muy fuerte, entonces es tu culpa que yo te hubiera pegado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo ese mecanismo de defensa de proyección lo que busca es volver a mi víctima, volverlo responsable de mis errores? Eso suele pasar mucho. Eso suele pasar en las dinámicas de relaciones de pareja, eso suele pasar en los escenarios laborales. De hecho, si vamos a la historia y vamos desde la creación, nos damos cuenta cómo desde la Biblia, cuando se hizo la creación y todo el tema de Adán y Eva, cuando Jesús llama a Adán y le pregunta que qué ha hecho y que por qué ha fallado y ha sido tentado con la culebra y no obedeció frente al tema del árbol del fruto de la vida, Adán le contesta, ¿cierto?, a Dios y le dice: Señor, es que la mujer que tú me diste por esposa me hizo pecar. O sea, desde los orígenes de la naturaleza humana, de la humanidad, de la creación, la culpa ha sido también usada como una forma de no reconocer y de juzgar al otro. ¿Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor en la dinámica familiar, en nuestra vida personal, que no aceptamos? ¿Cuántos errores hemos cometido y siempre vivimos con el dedito que señala mostrando al otro, pero se me olvida y no me doy cuenta que cuando yo señalo al otro hay 3 dedos aquí que me dicen: mírate hacia ti, tú también eres responsable? Entonces la culpa se camufla en 2 mecanismos de defensa: la represión, que es la misma negación, y la proyección, que es asignarle a otro la responsabilidad de lo que a mí me corresponde. Buenas tardes para todos, bienvenidos a María José, Andrea Bulla, Michael Incapié, Nelly, María José, Daniel Camacho, Ernest Rincón, Camila, gracias por compartir, etiquetar a sus amigos. Vamos, estamos a tiempo, hasta ahora estamos empezando. Bienvenidos. Recuerden, lunes y viernes 6 de la tarde, bienvenidos. Hoy estamos un martes porque ayer, como ya les expliqué, no me pude enlazar con ustedes, pero aquí estoy reponiendo el tiempo. Muy bien. La culpa es un fantasma que tiene mucho poder. La culpa, cuando nosotros hablamos de fantasma, es eso que nos persigue, es eso que nos rodea, es eso que gira en torno a nosotros y que va donde quiera que estemos. Los sentimientos de culpa mal manejados se vuelven sombras en medio de nuestra vida, se vuelven sombras en nuestra existencia. Esas sombras
hacen que las personas definitivamente no disfruten la vida y no sean plenos. Las sombras hacen que la persona se prive de vivir. Esas sombras y esa sombra de la culpa hace que la persona no asuma nuevos retos, hace que la persona se inhiba, que no quiera explorar, que no quiera vivir nuevas experiencias. Cuando la persona vive rodeado de estos sentimientos de culpa, definitivamente cae en tristeza, cae en ansiedad, cae en depresión. Esta persona continuamente tiene acciones de remordimiento. Esas acciones de remordimiento son distintas al arrepentimiento. Ojo que la forma de resarcir la culpa no es el remordimiento. El remordimiento es una fase del dolor, pero realmente lo que se da evidencia de que una persona ha gestionado la culpa es el arrepentimiento. Me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de lo que dije, me arrepiento de no haberlo hecho, me arrepiento de hacerme daño, me arrepiento de hacerle daño a los míos. Entendamos que hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento puede durar muy poco. Hay personas que, sobre todo en el ámbito de las adicciones, ¿no? Te agredí, boté el dinero, fui mal esposo, soy mala hija, o soy mala persona, y al adicto pareciera que la culpa le dura muy poquito. O sea, quiere decir que su acción real no fue una acción de arrepentimiento, sino de remordimiento. Entonces le duró muy poco. Le duró la noche y al otro día siguió haciendo lo mismo. Eso es una señal de que no hay arrepentimiento, de que lo que hubo en él es remordimiento. Muy bien. Entendamos también que al hablar nosotros de la gestión de la culpa y a la en el momento que la persona pasa por ansiedad, pasa por depresión, pasa por impotencia, pasa por un estado de frustración, pues de una u otra manera cae en culparse a sí mismo, cae en juzgarse, cae en señalarse. Pero a su vez, la culpa tiene un estadio de temporalidad. La culpa tiene un principio y tiene un fin. La persona no puede durar toda la vida con el sentimiento de culpa. Ustedes me pueden preguntar, bueno Lili, ¿y cuánto tiene que durar la culpa? Pues la culpa dura en la medida que sean tus valores. La culpa dura en la medida que sean tus habilidades de inteligencia emocional. La culpa dura en la medida que tu entorno familiar o tu entorno social te ayude a trascenderla. Es muy subjetivo. Yo no puedo decir que un sentimiento de culpa dure 2 años o lo normal sea que dure 5 años o lo normal sea que dure un mes. Eso tiene que ver mucho con los elementos emocionales, psicológicos y de pensamiento de cada ser humano. Pero sí, lo que le quiero decir es que la culpa tiene un principio y un fin, tiene un estadio de temporalidad. La persona no puede durar siempre con ese sentimiento, toda la vida sintiéndose mal por algo que ya definitivamente pasó, por algo que él ya tiene que trascender y por algo que no puede seguir dándole el poder o dándole la fuerza que le destruya su vida. No sé, quiero saber cómo están. A ver, salúdenme, buenas tardes, ¿qué les parece este tema? Denme sus opiniones, por favor, me interesa mucho. Hola Constanza, José Infante Ramos, Carmenza Beltrán, gracias por sus saludos. Un saludo especial a Pitalito, Bogotá, Ibagué, Cúcuta, Cali, Medellín, de todas las ciudades donde se conectan, donde me ven luego por YouTube. Gracias infinitas por compartir. A ver, compartan que estamos a tiempo. Mi reloj me dice que hasta ahora estamos aquí, llevamos 20 minuticos. Muy bien. A su vez, nos sentimos culpables. Por ejemplo, cuando una persona se muere y no hemos invertido mucho tiempo en estar con ella, nos sentimos culpables cuando alguien necesitó de nosotros y nosotros no acudimos a esa persona, a su llamado. Nos sentimos culpables cuando hemos perdido oportunidades de estudio, de viaje, de trabajo. Nos sentimos culpables cuando dañamos relaciones de buenas personas o dañamos relaciones con la familia, dañamos relaciones con los otros. Nos sentimos culpables cuando no hemos tomado decisiones inadecuadas, cuando no hemos sabido escuchar. Yo veo que mis pacientes, la mayoría de los adictos, sufren mucho por no haber escuchado a tiempo un buen consejo. Se sienten culpables por la rebeldía, se sienten culpables por la necedad, por ser obstinados. Nos sentimos culpables por el mal manejo de nuestras emociones.
Nos sentimos culpables por no cerrar ciclos, por no hacer ruptura de relaciones tóxicas, nos sentimos culpables por no haber valorado personas, trabajos, oportunidades, nos sentimos culpables por no hacer ciertas cosas o por hacer, ¿cierto? Nos sentimos culpables por no haber perseguido nuestros sueños, nos sentimos culpables por haber perdido el tiempo, nos sentimos culpables por no valorar las personas, nos sentimos culpables por no haber hecho una buena dieta y habernos engordado, nos sentimos culpables por recaer en el consumo de licor, de drogas, nos sentimos culpables por delitos, nos sentimos culpables por quiebras económicas, por malas decisiones financieras, nos sentimos culpables por ser mal ejemplo para nuestros hijos, nos sentimos culpables por no amar y creerle a Dios, nos sentimos culpables por no haber valorado la vida. O sea, son muchísimas las cosas en las cuales los seres humanos podemos sentirnos culpables por errores. Es que pienso que si nos sentamos a escribirlos y si usted me ayuda ahí escribiendo, pues son muchísimas las cosas por las cuales nos sentimos culpables. La culpa en sí no es mala, porque hace parte de la vida, sentir, asumir, reconocer y aceptar. El problema es que te quedes ahí y que ese sentimiento se te vuelva tóxico, que ese sentimiento se te vuelva patológico. Tú no te puedes quedar en el muro de los lamentos. Está bien que te duela, está bien que te arrepientas, está bien que te sientas mal, pero si tú ya has hecho una estación y tu estación se llama, ya no es otoño, primavera, verano, invierno, sino estación de dolor, y con ese dolor, por esa culpa, te estás perdiendo la oportunidad de tener una salud mental, si por ese dolor te estás perdiendo la oportunidad de hacer feliz a los tuyos, de conquistar tus sueños, de vivir un nuevo amanecer, pues estás mal, porque no estás haciendo un uso adecuado de la culpa. Si te sientes culpable porque la relación de pareja no funcionó, o porque te separaste, o porque tu hijo tuvo que crecer solo, o tu hija no vio el mejor ejemplo tuyo, no te puedes quedar ahí. Tú tienes que hacer un alto y revisar y decir, bueno, ¿cuánto más tengo yo que seguir sintiendo esto? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más me voy a quedar haciendo aquí el ritual del dolor y el ritual de mi culpa, por mi gran culpa, y me quedo ahí y no avanzo? Ojo, esa es la reflexión hoy. Avanzar es la invitación, tenemos que avanzar porque ya lo que pasó, pasó. Suena muy fácil, alguien dirá, no, pero no, pues ¿cómo así, doctora, que lo que pasó, pasó? Sí, es que es la realidad, tú no te puedes quedar ahí, tú no te puedes quedar en el dolor, tú no te puedes quedar en si yo hubiera, si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera, los hubiera no existen, en este momento ya son si hago, si ejecuto, si cambio, o sea, cambie ese pasado por acciones presentes y futuras. Nos sentimos culpables por negar afecto, nos sentimos culpables por separaciones, nos sentimos culpables por no ser bachilleres, por haber dejado la carrera a mitad de camino. Son muchísimas las cosas que nos pueden llegar a hacer sentir culpables, pero realmente solo en ti está gestionar la culpa. La culpa finalmente es vista como una avalancha. La culpa parte del error y parte de las equivocaciones. Finalmente todos nos hemos equivocado y todos cargamos nuestras propias culpas. Pero vamos a ver cuál es el sentido de esto y en qué está la diferencia. Bueno, Doc, sí, ya, conclusión, somos culpables. Ahora, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con ese sentimiento? ¿Qué podemos hacer para transformar esa culpa en una oportunidad de resiliencia, en una oportunidad de superación o de renovación? Ante la culpa, digamos que el no reconocimiento, el no aceptar, siempre buscará responsables afuera, caeremos en justificarnos, caeremos muchas veces en hacerle daño a otros, también por esa no aceptación frente a la culpa. La culpa es aliada del perfeccionismo. De hecho, las personas que sienten profundas culpas son aquellas que se han educado en unos parámetros de perfeccionismo, de exigencia, que no se permiten errar, que tienen una vida muy cuadriculada, es que las cosas son así, y entonces se sienten tan mal y tan mal porque a la vez es como si se hubieran decepcionado a sí mismos. Entonces, en la medida que la persona es mucho más perfeccionista, así mismo será la dimensión y el sentido de su culpa. Hola, bienvenidos a todos, gracias por compartir, bienvenidos a la gente de La Plata, Ibagué, Neiva, muy bien, Villavicencio, a todos, a la gente de Cúcuta, muy bien, Iván Pérez, a todos, Duván Pérez, bienvenido, Vanessa Palma, hola mi doc, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí con el tema de la culpa. A ver, conéctese, invite a otros, por favor, compartan sus redes.
Entendamos también que en el momento que nosotros hablamos de culpa existen tres tipos de culpas. Entonces, presta mucha atención. Existen las culpas reales, que son aquellas pues que son las que realmente tenemos que sentir porque es nuestra responsabilidad. Existen las culpas irreales, que son estas que suceden no por algo que nosotros hubiésemos pensado y se dan y cargamos con ese dolor. Y existe la culpa neurótica. Entonces, culpa real, culpa irreal y culpa neurótica. Vamos a explicar cómo funcionan estos tres tipos de culpa. La culpa en sí es un sentimiento tóxico, aunque sentir culpa pues habla bien de ti, quiere decir que eres una persona con unos elementos de juicio personal válidos. Lo que no está bien es que te quedes en ese estadio de culpa. Aunque sentir culpa hable bien de ti, pues tenemos que aprender a evaluar qué nivel de culpa tienes. Entonces vamos a hablar de la culpa real. La culpa real es aquella que se vuelve la culpa consciente. Es aquella en la cual yo reconozco, acepto y asumo que lastimé a alguien con mi conducta. Esa es una culpa real. Acepto, reconozco, soy consciente. Yo reconozco que lastimé a una persona con mi comentario, con mi acción o con mi omisión. Recuerden, comentarios, acciones, omisiones, lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se hizo y lo que no se hizo. Esas son las culpas. Culpas reales. Muy bien. Está la culpa irreal, que es el momento cuando te conviertes en el malo de la película de la vida de alguien. Tú sí sabías que hay personas que te culpan de 1000 cosas que a ellos les pasan y dicen que es tu culpa y tú ni siquiera sabes que tú le hiciste daño a esa persona. Yo me he encontrado con personas así. Hay personas que emocionalmente son muy débiles, por ejemplo, cuando recaen, lo voy a decir, cuando recaen. Doctora, yo recaí porque yo la llamé a usted y usted no me contestó el teléfono. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No, pues como usted no me contestó y usted es mi red de apoyo y yo la llamé y usted estaba ocupada o no me contestó, entonces yo recaí por su culpa. ¿Eso qué es? Eso se llama una culpa irreal. Tú no tuviste nada que ver con el evento, no tienes participación, pero la gente te culpa. El hecho que tú triunfes, que seas famoso, que seas exitoso, que seas estudiado, que tengas algunas posibilidades económicas, eso fastidia a algunas personas y hacen que definitivamente te quieran hacer sentir mal a ti, porque como te ven bien, entonces tú eres el culpable de la tristeza de ellos. Eso pasa mucho en los entornos de los hermanos. Los hermanos tienen muchas diferencias y muchos conflictos. Cuando hay un hermano que surge y los otros no, entonces el que surge es el culpable de las desgracias de los otros. Eso no sé por qué, pero se ve mucho en los entornos de hermanos, en los entornos laborales. Cuando hay una persona que brilla, una persona que es emprendedora, una persona que innova, que tiene creatividad, y en el equipo de trabajo hay personas que no, entonces se le tiende como a perseguir, a culpar, se le tiende a juzgar, porque como tiene un brillo propio, entonces los demás se sienten opacados y lo hacen sentir culpable. Esa es la culpa irreal. Recuerda que siempre te convertirás en el malo de la película de alguien, y sobre todo cuando tú cambias y empiezas a pensar en ti, ya no te dejas manipular, cuando tú empiezas a quererte, cuando dejas de mantener a tus hermanos, cuando dejas de ser ese amigo permisivo, cuando tú empiezas a hacer cambios, hay gente que se va a disgustar y hay gente que te va a juzgar y hay gente que te va a culpar de sus desgracias. Sobre todo cuando hacemos cambios, la gente no le gusta. Esas son las culpas irreales. Tenemos la culpa neurótica o la culpa psicológica. Esta culpa es cuando, por lo general, las personas depresivas, las personas obsesivo-compulsivas o las personas codependientes tienden a desarrollar esta culpa neurótica o esta culpa psicológica. Es esa culpa donde te señalan por su depresión, te señalan por su tristeza y te señalan por sus fracasos. Entonces, tú eres el culpable de mis fracasos. La culpa neurótica y psicológica es el fruto de esa persona que vive en amargura, que vive en tristeza y quiere culpar a todo el mundo de lo que le pasa, pero resulta que los demás no tienen nada que ver en su conflicto, entonces él está ahí todo el tiempo reprimiéndote, todo el tiempo señalándote de lo que le está pasando.
Esa es la otra culpa. Y la cuarta, son 4, recuerde, culpas reales, culpas irreales, culpa neurótica, y la cuarta es la culpa existencial. Cuando hablamos de la culpa existencial, hablamos de esos sentimientos profundos de dolor y vergüenza, de lo que ya no fue, de lo que hubiese sido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera cambiado, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera sido detallista con mi pareja, si yo hubiera sido buen empleado. Entonces es algo existencial. ¿Pero por qué tiene que ver con lo existencial? Porque hace que las personas con la mala gestión de esa culpa se queden aferrados al pasado, no vivan su presente y por lo tanto tampoco proyecten un mejor futuro. Miren lo complejo del tema de la culpa. Hola, buenas tardes a todos. Rubialita, Pilar Rodríguez, Carmen. A ver, vamos a compartir. Gracias infinitas. Recuerden, si no lo puede ver completo, suscríbase al canal de YouTube. Tenemos el reto de los 200 seguidores. Nos faltan 10 y de pronto tú no te has suscrito. Lili contigo, la primera con I latina, la última con Y. Suscríbase, por favor. Entonces, cuando tenemos estas culpas, también en esa culpa existencial está la culpa del inmerecimiento. Son esas personas que sufren y que están comiendo en la casa y sufren, y será que mi mamá sí come y mi hermanito sí come y yo, yo no me merezco lo que tengo, yo este trabajo no me lo merezco, yo no me merezco el dinero que tengo, yo no me merezco las bendiciones que tengo, yo no me merezco las oportunidades que tengo. Viven con ese inmerecimiento y eso se ve mucho en las personas que tienen buenos recursos económicos. He tenido muchas pacienticas con profundas culpas de inmerecimiento. No merezco la vida, no merezco el aire que respiro, no merezco, porque toda la vida los han hecho sentir culpables. Ese es el reflejo de infancias tóxicas, de infancias sufridas, de infancias traumáticas es la palabra. Ese es el resultado. Entonces son personas que todo el tiempo tú las ves y dicen algo y viven diciendo perdón, ay discúlpame, perdón, y no, bueno, pero ¿por qué pides perdón? No, es que perdón, me equivoqué, ay perdón por llegar tarde, pero perdóname, y hay gente que entra en como en unas crisis de pedir perdón a toda hora cuando no ha pasado nada, cuando no le ha hecho daño a nadie, pero todo el tiempo se están pidiendo perdón. Esas son las personas que más tienden a desarrollar esa culpa existencial por inmerecimiento. ¿Qué hacer? Bueno, bien, me siento culpable, me siento responsable, fue mi error. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces, anota ahí, por favor, toma nota, toma nota de qué debes hacer, aparte de compartir. Les agradezco a las personas que han compartido, infinitas gracias por hacerlo. No saben cuánto nos ayudan. Hay muchas personas que han cambiado su vida gracias a que usted comparte los envíos. Nos han contactado, nos han llamado, hemos evitado temas de consumo, temas de separaciones, conflictos individuales. Es realmente maravilloso lo que sucede cuando compartimos estos live. Así que por favor, ayúdeme a compartir, etiquete, multiplique, suscríbase al canal de YouTube. ¿Qué debemos hacer? Entonces, si la culpa existe y realmente tú eres consciente de ese error y ya lo aceptas y hoy en este espacio estás teniendo la oportunidad de hacer un cambio, la culpa en sí existe y tiene una función fundamental, tiene una función de reparación. Si finalmente vivir con ella es difícil, entonces tenemos que buscar la manera de abandonarla, de cortar con ese sentimiento de culpa. ¿Qué hacemos frente a la culpa real? Primero, aceptar que las cosas sí pasaron. Aceptar es el camino a liberar la culpa. Aceptar es el camino del arrepentimiento. El aceptar implica reconocer. Segundo, implica arrepentirme. Y tercero, implica una restauración directa. Cuando yo soy consciente de que yo le hice daño a alguien, tengo que aceptar, tengo que arrepentirme y tengo que tener una restauración directa de volver en la vida con amor hacia esa persona, de tener un acto de restauración, un acto de modificación hacia la otra persona. Pero no lo hago desde el humillarlo, no lo hago desde agradéceme, no lo hago desde el reconózcame, sino que tiene que hacer un acto de amor genuino, que me nace y lo quiero hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Es equívoco cuando uno va a pedir perdón
armado de odio. O sea, si usted va a pedir perdón, si usted se va a acercar a la persona, no llegue armado de odio. Tenemos que ir desarmados. Tenemos que buscar un acto de restauración directa, pero hágalo desde el amor y no desde la búsqueda del aplauso ni desde la búsqueda del reconocimiento. A veces no se puede restaurar porque ya quizás la persona murió, o porque por el tiempo o no volví a saber nada de esa persona, pero yo sigo con mi conciencia mal, porque siento que hice daño, siento que pude haber hecho algo distinto. Pues entonces tienes la cuarta opción, y es la reparación indirecta. Tú puedes dar a otros lo que le negaste a esa persona. Si tú no hiciste algo bueno con una persona que ya murió, esa persona tiene hijos, tiene nietos, tú puedes tener una reparación indirecta. Y de esa manera te vas a sentir bien. Si tú dijiste algo de una persona, dañaste su buen nombre, hiciste un mal comentario, hazlo distinto, piensa distinto de esa persona, empieza a generar unas acciones distintas. Esa es la reparación indirecta. Entonces son 4 momentos fundamentales para resarcir esa culpa real: es aceptar, arrepentirse, restaurar directamente si puedes, y si no te dan la opción de hacerlo directamente con la persona, hazlo indirectamente. Cuando tú haces eso, estás cambiando el mundo. De hecho, los líderes, terapeutas y personas que trabajan en prevención, en rehabilitación, ellos hicieron mucho daño con el expendio de drogas, con el consumo, con ser jíbaros, con ser dealer, con hacer parte de esas bandas de narcotráfico. Y uno de los procesos de recuperación que uno les enseña es hacer el bien. Entonces, si tú dañaste tantos jóvenes vendiendo drogas, pues ahora los vas a ayudar a salir de las drogas. Si tú hiciste tanto daño agrediendo los animales, únete ahora a los grupos de defensa de animales. Si tú dañaste a una persona con comentarios inadecuados, ahora haz algo en bienestar de esa persona. Si tú no pudiste amar a tu hijo porque lo abandonaste y te fuiste de casa y fuiste un mal ejemplo, y tu hijo sigue vivo aunque esté casado, cambia. Date la oportunidad de ser un buen padre ahora, date la oportunidad de ser un buen hijo ahora, date la oportunidad de llamar a tus hermanos, de reconciliarte con tus primos, date la oportunidad de sanar. Mira, cuando uno resarce esas culpas, el efecto sanador es para uno, el efecto de bienestar es para uno. Definitivamente ustedes saben que todos los tipos de cáncer tienen que ver mucho con las enfermedades psicosomáticas, esas enfermedades emocionales. Entonces, no se imaginan ustedes cuánto bien nos hace hacer esa reparación directa o indirecta cuando hemos sentido esa responsabilidad frente a nuestros actos. También, cuando hablamos de resarcir esas culpas, tenemos que entender un elemento, y es la autotransformación con el cambio. Yo no puedo decir que estoy arrepentido y sigo haciendo lo mismo. Entonces la culpa requiere de no repetición, requiere de cambio, requiere de autotransformación. Revísate y di qué cosas puedo cambiar, qué cosas debo hacer diferentes, qué cosas puedo hacer diferentes como una señal de autotransformación. Primero, para sentirme bien conmigo mismo, porque finalmente a quien mayor bienestar le traen estas acciones de tipo psicológico son a ti. Quien te lo va a agradecer es tu mente, es tu cuerpo, son tus emociones y por ende tu metro cuadrado, las personas que viven en torno a ti, que giran en torno a ti. La culpa bien trabajada motiva, la culpa bien trabajada genera cambio, la culpa bien generada genera transformaciones. Desde el arrepentimiento surgen nuevas personas, desde el dolor surgen nuevos héroes, desde el dolor surgen verdaderos ganadores. De hecho, la mayoría de historias resilientes y de éxito son el fruto de esas personas que han logrado ese arrepentimiento y ese cambio genuino de corazón. Entonces, no le huyamos a la culpa, enfrentemos nuestras culpas y demos un paso de transformación. Usémosla como un trampolín para lograr ese nivel de desarrollo humano y ese nivel de equilibrio que tengo que alcanzar. No hay nada más tóxico que vivir en el dolor, no hay nada más tóxico que vivir en la culpa, no hay nada más tóxico que vivir en el si hubiera.
si hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera, ¿no? Definitivamente el proceso ya no es de por mi culpa, sino es gestión, gestionar adecuadamente la culpa. ¿Cuáles son esos elementos y esas habilidades que tengo como persona para salir adelante, para asumir y para transformar? Ante las culpas existenciales, piensa que ya no te puedes quedar en el lamento, tienes que trascender a la conquista. Si tú fuiste un mal esposo, ahora sé un muy buen esposo en tu nueva relación de pareja. Si tú fuiste una persona deshonrada en tu trabajo, en tu nuevo trabajo, enfócate en ser una persona honrada, correcta, puntual, disciplinada. Si no has podido bajar de peso, y eso lo digo porque ustedes quienes me conocen saben que ha sido una lucha por años el tema de la obesidad, pues uno tiene que dar pequeños pasos. Entonces hoy me levanto, hago mi rutina, como menos proteína, menos carbohidratos, más proteína. O sea, generemos acciones reales. No nos quedemos en el ¿será que? Si yo hago, si yo hubiera, pero ¿por qué sí? ¿Por qué no? Ya no es el por qué, ahora es el para qué. Hay cosas que definitivamente quizás ya no podamos reparar directamente con las personas, pero sí lo podemos hacer en la vida de otros. Si tú fuiste un padre que abandonó a sus hijos y hoy ya no puedes hacer nada distinto por ellos, porque definitivamente el tiempo no te lo permite o la vida no te ha dado la oportunidad, hazlo con otras personas. Hay personas que necesitan que nuestros brazos de amor se extiendan hacia ellos. Hay muchas causas sociales las que podemos apoyar. Hay muchas cosas que podemos hacer por el planeta, por tu propia vida, por tu propia familia, por esas personas que tanto te quieren, que tanto necesitan de ti. Cuando hablamos de la gestión de esa culpa irreal, pues tienes que empezar por pedir perdón. Realmente es más fácil reconocer, es más fácil sentarme frente al otro y decirle, ven, en serio, yo te hice daño, te sientes tan mal por algo. Recuerda que la culpa irreal es ser nosotros el protagonista villano en la vida de otro. Entonces tú tienes que decirle, ok, si me ves como tu culpable, lo acepto, soy el culpable, pero te pido perdón y te invito a que salgamos juntos de este problema. Porque la gente no logrará entender, mire, no hay nada más difícil que hacerle entender a otro que usted no es el culpable. La gente no lo entenderá porque cada quien tiene una forma de juzgar, una forma de señalar. Entonces no nos desgastemos como en hacerle entender al otro que está equivocado. A veces es más fácil hacernos los locos y darle la razón. Esa es una forma de ganar. Yo lo uso mucho, dándole la razón a muchas personas y los lleva a uno a generar cambios desde la razón y desde ese diálogo de comprensión para que el otro aterrice. Entonces, es desde el pedir perdón, pero el pedir perdón debe ir acompañado de una acción de no repetición. Recuerden eso, la culpa, arrepentimiento y acción de no repetición. Porque es muy triste estar uno pidiendo perdón y me equivoqué y reconociendo y acepto y reconozco, pero sigo cometiendo los mismos errores. Evidentemente, esa es la señal de que yo no me he arrepentido, esa es la señal de que no he tomado conciencia del impacto de mis actos y voy a seguir en lo mismo. Eso ya es manipulación, eso ya es victimización. El verdadero cambio viene con no repetición. Pero si yo insisto en maltratar, si yo insisto en agredir, si yo insisto en no asumir, si yo insisto en dejar de hacer lo que me corresponde, si yo insisto en agredir al otro, pues aquí ya no hay culpa, aquí ya es una persona realmente patológica, es una persona realmente tóxica, es una persona que no quiere dimensionar la consecuencia de sus actos y por lo tanto no se somete realmente a un cambio. Entonces, esa es la invitación hoy, es a que realmente abandonemos esa posición de culpa, nos empoderemos y reconozcamos la gran oportunidad y posibilidad que tenemos de hacer cambios y verdaderas transformaciones por tu salud mental y por la mía, por la salud mental del mundo. Necesitamos un mundo mentalmente más sano, necesitamos un mundo equilibrado. Este tipo de cosas hoy por hoy son la consecuencia de cientos de tragedias. La culpa mal manejada es la responsable del desarrollo de trastornos mentales, de enfermedades de tipo psiquiátricas. Son la responsable de que las personas se alineen emocionalmente y ese llegar a ese grado de dejar de vivir, dejar de ser, dejar de responder, pues también tiene un impacto en ti y en los tuyos, transgeneracionalmente. Por eso tenemos que aprender a vivir realmente
con lo que nos corresponde, reconociendo y asumiendo nuestros errores, nuestras equivocaciones, pero a su vez dando un paso y pasando la página. Es una frase que yo uso mucho: haz esto, pasa la página, no te quedes escribiendo sobre las mismas líneas, tienes que pasar la página, porque escribir sobre las líneas de dolor que has venido escribiendo, la historia de tu vida, solamente te traerá estancamiento. Y recuerda que la vida pasa, y pasa muy rápido. Hoy tienes la oportunidad, mañana no lo sabemos. Entonces, si tienes que hacer una llamada, si tienes que escribir una carta, si tienes que pedir perdón, si tienes que visitar a alguien, si tienes que hacer una acción de reparación, el tiempo es hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Entonces, esa es mi invitación, realmente en pro de una muy buena salud mental. Me despido, espero el viernes poderlos acompañar. Estamos mirando, porque creo que juega la selección Colombia, entonces vamos a mirar cómo hacemos ahí. Si lo hacemos el viernes, yo les estoy avisando. El lunes festivo, por lo general no salgo los lunes festivos, entonces vamos a coordinar. Pero yo creería que el viernes, si alcanzamos, lo hacemos. Yo les voy avisando aquí por el medio. Muchas gracias para todos, bienvenidos. Por favor, déjenme en sus comentarios, nos quedan 5 minuticos, desde dónde están conectados. A ver, quiero saludarlos, qué tal les pareció este tema, si sienten que les construye, qué otros temas les gustaría que tratáramos. Recuerden que tenemos más de 75 videos en nuestro canal de YouTube Lili Contigo. Si quieres suscribirte, por favor hazlo, queremos aumentar el número de suscriptores. Recuerden que la IPS Fundación Caminando hacia la Luz, Centro de Rehabilitación para Personas con Problemas de Drogadicción, abre sus puertas. Este mes de octubre tendremos una campaña que se llamará Rescatando el Niño que hay dentro de mí. Es una campaña para devolverle la vida a todos esos jóvenes esclavos de los vicios y que han perdido el destino de sus vidas a través del consumo de sustancias psicoactivas. Muy bien, tengo aquí a mi esposito que los manda a saludar. Ya vamos a acabar, a ver, gracias. Saludos a Jamie, Paola Ulla, María Galeano, Don Ernei, bienvenidos. Ana Isabel Piraquive. A ver, déjenme saber que les gustó este video compartiéndolo. Vamos a hacer un ejercicio. Los 26 que están conectados, vamos a compartirlo en este momento. Igual yo sé que las personas en algún momento lo podrán ver. Muchas gracias. Gracias por sus mensajes, gracias por publicar estos temas. Recuerden, lunes y viernes 6 de la tarde, estén pendientes aquí a través de este medio. Siempre les informaré el día anterior o en la mañana los temas. Infinitas gracias por su tiempo, por su apoyo. Estaremos también con testimonios en vivo desde la fundación. Hace días no hacemos, pero claro que sí. Bueno, y les sugiero venir a Villavicencio, un lugar muy hermoso, muy buen clima, comida llanera, delicioso, siempre con las medidas de protección. Recuerden que el COVID anda suelto. Muy bien, gracias señora Bárbara, infinitas gracias señora Carmenza, mil bendiciones para todos. Recuerden por favor siempre sonreírle a la vida. Dios es bueno, quéjese menos, agradezca más y recuerde ser feliz por usted y por los suyos. Trascendamos, porque el dolor solamente nos llevará al vacío de la soledad. Infinitas gracias. Si les gustó, por favor, síganos, comparta, suscríbase al canal. Un gusto en conocerla. Muchas gracias a todas las personas nuevas. Esperamos seguir sirviéndoles. Recuerden quien les habló, Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga especialista en adicciones, una amiga más para todos ustedes al servicio de Dios. Muchas gracias. Lo puedes mirar en el canal de YouTube Lili Contigo. A todas las personas que quieran, Lili Contigo se llama mi canal. Lili, la primera con I latina, la última con Y. Se pueden suscribir y mirar más de 70 videos de fortalecimiento y desarrollo personal. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Bye, buena noche. Muchas gracias.